La fotosíntesis es un proceso anabólico en donde la energía luminosa se transforma en energía química. Mediante esta reacción, los vegetales pueden convertir el CO2 y el agua en azúcares que conforman la base de miles de moléculas orgánicas. Los vegetales, algas, cianobacterias y algunas bacterias son capaces de realizar la fotosíntesis. En las plantas y en las algas, la fotosíntesis tiene lugar en unos orgánulos microscópicos denominados cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos separados del citosol celular por una doble membrana denominada envoltura cloroplástica. Las membranas del interior del cloroplasto son los tilacoides, y el conjunto de tilacoides recibe el nombre de grana. El fluido que rodea los tilacoides, llamado estroma, es el sitio de producción y almacenamiento de azúcares, mientras que el espacio en el interior del tilacoide es conocido como lumen. La fotosíntesis se encuentra dividida en dos fases, la fase lumínica y la fase oscura, también denominada ciclo de Calvin. Las reacciones luminosas se producen en el interior de las membranas tilacoides. En esta fase se captura la energía luminosa y es utilizada para generar ATP y NADPH, liberando oxígeno como subproducto. El ciclo de Calvin tiene lugar en el estroma. En esta etapa se sintetizan azúcares de 3 carbonos simples, utilizando ATP y NADPH, procedentes de las reacciones luminosas y del CO2 presente en el aire. La fotosíntesis es posible gracias a las moléculas que absorben la luz denominadas pigmentos. Existen dos tipos principales de pigmentos, las clorofilas y carotenoides. En el interior de las membranas tilacoides, estos pigmentos se encuentran engarzados dentro de las proteínas fotosintéticas formando los complejos pigmento-proteína. Para que la fotosíntesis se lleve a cabo es necesario de los fotosistemas, que tienen capacidad de absorber la luz, transmitir esa energía y convertirla en energía química. Un fotosistema está constituido por dos componentes: un centro de reacción hacia donde se canaliza la energía de excitación y un complejo antena de moléculas de pigmentos que captan los fotones de la luz y los transmiten hacia el centro de reacción. Existen dos tipos de fotosistemas, conocido como fotosistema 1 y fotosistema 2. Los dos fotosistemas se unen según un modelo en forma de zigzag por una serie de transportadores de electrones con base proteínica, que determinan una ruta para el movimiento de electrones. En esta cadena completa, el primer donador de electrones es el agua, que se oxida en el lumen, y el último aceptor es el NADP, que se reduce en el estroma para transformarse en NADPH. La fase lumínica comienza cuando la luz incide sobre las antenas. Entonces, a cada fotosistema llegan simultáneamente dos fotones, lo que provoca la excitación de los electrones de la clorofila P680 y P700. Cuando las clorofilas se excitan, se liberan dos electrones. En el fotosistema 2, cada electrón expulsado es sustituido rápidamente cuando el clúster de manganeso junto con la tirosina Z degrada la molécula de agua, lo que provoca la liberación de oxígeno, iones de hidrógeno y dos electrones provenientes de los hidrógenos. Como la clorofila del fotosistema 2 presenta carga positiva, atrae los electrones cargados negativamente que se liberaron en la degradación de la molécula de agua. A su vez, los protones generados se quedan en el lumen bajando el pH. Los electrones que son expulsados del fotosistema 2 son captados por la feofitina. El siguiente aceptor es la plastoquinona A. Luego los electrones pasan a la plastoquinona B, que transfiere sus electrones al complejo citocromo Bf, y por la plastocianina hasta llegar finalmente al fotosistema 1. Los electrones estabilizan la clorofila P700, que tiene carga positiva, pues al absorber un fotón ha liberado dos electrones excitados. Los electrones liberados del fotosistema 1 son captados por el primer aceptor A, luego son captados por el complejo hierro-azufre,
Posteriormente, los electrones son transferidos a la ferredoxina, que finalmente es oxidada por la enzima ferredoxina NADP+, óxido reductasa, que además reduce el NADP en NADPH. Los electrones pierden energía a medida que se mueven por la cadena de transporte de electrones entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Esta energía se utiliza para bombear protones del estroma hacia el interior del tilacoide, proceso llevado a cabo por el complejo citocromo. Esto provoca un gradiente de concentración de hidrógenos, responsable del retorno de los protones a través de la ósmosis. Muchos de esos protones fluyen a través de una enzima denominada ATP sintasa. Esta enzima es capaz de utilizar la energía acumulada por la cadena redox fotosintética en forma de fuerza protonmotriz, es decir, la energía derivada del movimiento de protones desde el lumen al estroma a favor del gradiente, para añadir un fosfato al ADP, que se fosforila y forma el ATP. Este proceso se conoce como fosforilación oxidativa. Durante las reacciones luminosas producidas de manera natural en los vegetales, los electrones suelen moverse del fotosistema 2 al fotosistema 1 en un movimiento referido como flujo electrónico no cíclico. Sin embargo, en algunas bacterias y plantas es posible conseguir lo que se conoce como fotofosforilación cíclica, que solo afecta al fotosistema 1, en donde los electrones fluyen de forma cíclica retornando al centro de reacción del fotosistema 1. Este flujo cíclico, que está acoplado al bombeo de protones al lumen, puede ser utilizado para sintetizar ATP, pero no puede oxidar el agua ni reducir NADP en NADPH.